Continuamos ahora con los hidrocarburos alifáticos insaturados. Estos comprenden alquenos y alquinos. Vamos ahora a los alquenos. Los alquenos son moléculas hidrocarbonadas, hidrocarburos en los cuales es posible identificar o encontrar dobles enlaces, ¿ya? Y por lo tanto debemos tener al menos una molécula que tenga dos átomos de carbono, ¿ya? Y el alqueno más simple que conocemos entonces es el eteno, ¿ya? El eteno, hay un doble enlace carbono-carbono. Luego también podemos tener un doble enlace en una molécula de 3 carbonos, este sería el propeno. Si ustedes se fijan, el doble enlace da lo mismo que esté entre el 2 y el 3 y entre el 1 y el 2, ¿ya? Es exactamente, digamos, la misma estructura, ¿ya? Y en el caso de una molécula con 4 átomos de carbono, tenemos aquí el 1-buteno. Fíjense que aquí que el doble enlace puede estar también entre el carbono 2 y 3. Aquí voy a enumerarlo de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí el 1-buteno está en el carbono 1 conectándose o enlazándose al carbono 2. Por eso es el 1-buteno. Pero también puedo tener un 2-buteno en el cual el doble enlace esté aquí, en esta posición, entre carbono 2 y carbono 3, ¿ya? Y sería el 2-buteno. Aquí tengo también el 1-penteno, que tiene el doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿ya? Entonces aquí predomina la numeración hacia el extremo en el cual está el doble enlace, ¿ya? También podría tener un 2-penteno, ¿ya? Y sucesivamente podemos tener la cantidad de alquenos que se nos ocurra, ¿ya? Aquí tenemos todos los isómeros 1, ¿ya? Siempre. Entonces el doble enlace mandaría la numeración por el carbono en el cual yo encuentro el primer doble enlace, ¿ya? Sería entonces el 1-hexeno, el 1-hepteno, el 1-octeno. Algo de nomenclatura sobre los alquenos. Esto también ya lo habíamos visto, lo vuelvo a recalcar. Entonces podemos tener el 1-hexeno formando el doble enlace entre carbono 1 y carbono 2, ¿ya? Podemos tener el 2-hexeno entre el carbono 2 y 3, o podemos tener el 3-hexeno entre el carbono 3 y 4, ¿ya? En algunos casos también podemos tener algo que se llama isómeros geométricos, ¿ya? Este es el caso del 1-penteno, ¿ya? El 1-penteno entonces puede tener un isómero en el cual el doble enlace en realidad lo encuentro entre el carbono 2 y el 3, ¿ya? Y ese sería el 2-penteno, ¿ya? Entonces numeramos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ambos son pentenos, entonces uno es 1-penteno y este otro es un 2-penteno. Ahora, al dibujar esta estructura de esta forma, nos damos cuenta que la cadena hidrocarbonada puede quedar completa hacia un lado de la molécula o puede quedar atravesada, por decirlo de alguna forma, ya usando un lenguaje coloquial, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos carbonos con doble enlace son carbonos de hibridación sp2, por lo tanto no hay rotación en torno a este doble enlace, es imposible que haya rotación, ¿ya? Que esta estructura o que este grupo de acá me pase libremente hacia abajo, ¿ya? Este es un enlace rígido, por lo tanto aquí tengo un isómero geométrico que le llamo cis-2-penteno. Cis significa que toda la estructura o ambas sustituyentes en torno al doble enlace están al mismo lado de la molécula, ¿ya? Y el trans significa que los sustituyentes están atravesados. Uno está hacia arriba en este caso y en este otro caso está hacia abajo. Y este sería entonces el trans 2-penteno. Por lo tanto, aquí tenemos dos isómeros del 2-penteno, pero son isómeros geométricos. Uno es cis y el otro es trans. La presencia de isómeros geométricos nos ayuda a comprender algunas propiedades físicas de moléculas como los ácidos grasos. En este caso, un ácido graso está representado por una larga cola hidrocarbonada, ¿ya? Y una cabeza polar, donde está el grupo carboxilo, ¿ya? Entonces aquí tengo el ácido esteárico de 18 carbones y un isómero
geométrico, que es el ácido oleico, que también tiene 18 carbonos, pero tiene un doble enlace, ¿ya? Y ese enlace es en posición 9, ¿ya? Entonces ven que esta forma, este isómero, la presencia de este doble enlace cis, le confiere una irregularidad en la estructura de la cola hidrocarbonada, lo cual no le permite formar interacciones, digamos, tan perfectas como las que se ve aquí en esta parte C, ya que son las que formaría el ácido estárico, y entonces el ácido oleico no es capaz de empaquetarse tan eficientemente como el ácido estárico, ¿ya? Entonces, estas pequeñas diferencias en la presencia de estos enlaces dobles les confiere algunas propiedades físicas que se ven aquí en esta tabla. Entonces tengo aquí 4 ácidos grasos, todos ellos tienen 18 átomos de carbono, ¿ya? Uno tiene una insaturación, otro tiene 2 insaturaciones y otro tiene 3 insaturaciones, o sea, 3 dobles enlaces, ¿ya? Esto se llama el ácido estárico, el oleico, el linoleico y el linolénico, ¿ya? Entonces, como ven, en la medida que aumentan los dobles enlaces en las moléculas, todas ellas del mismo tamaño, su punto de fusión va disminuyendo, ¿ya? La disminución del punto de fusión entonces tiene que ver con el grado de interacciones eh, débiles que son capaces de formar y que en el fondo determinan su estado físico a temperatura ambiente. Por lo tanto, a unos 25 grados, que es la temperatura ambiente estándar, un ácido insaturado tendrá un estado físico sólido, ¿ya? Estaría en estado sólido. En tanto, el ácido linolénico, que tiene 3 insaturaciones, a menos 11 grados va a hacer la transición entre sólido a líquido, ¿ya? Por lo tanto, lo encontraríamos en estado líquido a temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, esto está determinado entonces por la presencia de dobles enlaces en estas moléculas hidrocarbonadas. Hablemos algo de algunas reacciones típicas o quizás la reacción más importante de los alquenos. Esta es la reacción de adición electrofílica al doble enlace, ¿ya? Electrofílica significa avidez o una reacción que busca la presencia de electrones, ¿ya? Entonces, si yo tengo una molécula hidrocarbonada, ¿ya? Y encuentro un enlace doble carbono-carbono, significa que ese punto de la molécula es susceptible de sufrir un ataque electrofílico, ¿ya? Entonces, típicamente un electrófilo, que está aquí simbolizado como esta molécula A, B, se va a adicionar al doble enlace, ¿ya? Adición significa que yo voy a sumar sustituyentes sobre cada uno de los carbonos. Aquí tengo 1, 2, 3 sustituyentes y en el producto voy a tener 4 sustituyentes, ¿ya? Y eso significa entonces que estoy agregándole sustituyentes a este reactante a través de esta reacción de adición electrofílica. Los electrófilos típicos son los que están aquí en esta mini tabla, mostrada aquí al lado derecho, ¿ya? Y la reacción, en términos bastante generales, el mecanismo consiste en un ataque electrofílico de un protón, si se trata de, por ejemplo, podría ser un electrófilo como HCl, como ácido clorhídrico, en el cual el protón hace un ataque electrofílico para formar este intermediario que es un carbocatión, ¿ya? Entonces se adiciona a uno de los carbonos del enlace, luego este catión, que es un carbono que queda con 3 enlaces y con carga positiva, sufre un ataque nucleofílico por la segunda parte del electrófilo, que actuaría en este caso el cloruro, si fuera HCl, actuaría como un nucleófilo para atacar ese carbocatión. Y de esa forma entonces la resultante sería la adición de una molécula de HX o HCl sobre el doble enlace. Eso es esencialmente la típica reacción de los alquenos, la adición electrofílica al doble enlace. Los electrófilos pueden ser de varios tipos y son los que se muestran aquí, en esta imagen, ¿ya? Puedo tener hidrógeno molecular, puedo tener bromo molecular, puedo tener HCl, que era el ejemplo anterior, y puedo incluso adicionar agua,
¿ya? En cada uno de los casos voy a tener diferentes productos. Aquí voy a partir de la hidrogenación del eteno, voy a obtener etano, ¿ya? Voy a entonces pasar de una molécula insaturada a una molécula completamente saturada, en los cuales reemplacé, digamos, o adicioné átomos de hidrógeno, ¿ya? En la halogenación es algo bastante similar. Estoy agregando a cada uno de los carbonos del doble enlace un átomo de halógeno, bromo en este caso, ¿ya? En la hidrohalogenación estoy agregando a un átomo de carbono un hidrógeno del electrófilo y la contraparte nucleofílica se va a adicionar al otro carbono del doble enlace, ¿ya? Y en la hidratación, algo similar, otra vez el hidrógeno a un carbono y el OH a un segundo carbono, de tal forma que voy a tener esta molécula que es un alcohol. Entonces, a partir de esta hidratación de este alqueno, a través de esta reacción de adición electrofílica, puedo generar, a partir de un alqueno, que sería el eteno, puedo generar etanol, ¿ya? Un pequeño detalle de cómo ocurren estas reacciones de adición electrofílica. Siempre se requiere, o para todas estas reacciones se requiere un catalizador, ¿ya? Entonces, el típico catalizador que se usa son generalmente metales como platino, eh, eh, plata, oro, algunos otros metales de transición, ¿ya? Sobre los cuales inicialmente se sitúa o se localiza el electrófilo, ¿ya? Luego entra en la molécula el reactante y lo que hace en el fondo, en buenas cuentas, el catalizador es suministrar una proximidad entre el electrófilo y el reactante para que ocurra la reacción de adición electrofílica al doble enlace, ¿ya? Esencialmente eso es lo que ocurre. Y se termina entonces liberando el producto de la reacción, que sería la molécula, en este caso, del eteno, completamente hidrogenado, ¿ya? Entonces esta hidrogenación es mediada por un catalizador que facilita la adición electrofílica. Una aplicación industrial de estas reacciones de hidrogenación de dobles enlaces es la que encontramos en la síntesis de grasas saturadas, ¿ya? A partir de aceites, ¿ya? Entonces, hay dos propiedades importantes, como les decía anteriormente, la presencia de dobles enlaces de isomería cis le confiere a las moléculas como ácidos grasos su carácter de ser líquidos a temperatura ambiente, ¿ya? Tenemos en este caso un triglicérido que está compuesto por 3 unidades de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol, ¿ya? Y cada uno de esos ácidos grasos tiene 2 o 3 dobles enlaces. Por lo tanto, esta molécula, este triglicérido a temperatura ambiente es líquido. Al someterlo a esta reacción de hidrogenación, en presencia de este metal de níquel, lo que ocurre es que todos los dobles enlaces, se transforman en enlaces simples, es decir, la molécula se satura, ¿ya? Y esto entonces cambia las propiedades físicas de la molécula de este triglicérido resultante y, por lo tanto, a temperatura ambiente, esta molécula establecería interacciones más fuertes entre moléculas análogas y, por lo tanto, tendría un estado sólido, ¿ya? Entonces, de esta forma puedo obtener grasas saturadas sólidas a temperatura ambiente a partir de aceites que son fluidos, ¿ya? Aquí les muestro un pequeño detalle que es la posible presencia de enlaces trans en esta molécula de producto, ¿ya? De esta reacción de hidrogenación. Estos son lo que se conoce como enlaces, digamos, trans, ¿ya? Y que tienen una relación negativa con enfermedad cardíaca, ¿ya? Y que en buenas cuentas son producto de la no 100% eficiente hidrogenación de todos los enlaces del reactante, ¿ya?
En las reacciones de adición electrofílica al doble enlace que habíamos visto, habíamos usado como reactante al eteno. Sin embargo, cuando tenemos otra molécula que es asimétrica, como el propeno, ¿ya? Asimétrica es porque, fíjense que en torno al doble enlace yo tengo diferentes sustituyentes, ¿ya? En esa circunstancia, entonces me surge la duda si yo adiciono un electrófilo que también es asimétrico, ¿cómo ocurre esta adición al doble enlace? ¿Ya? Yo podría plantear la posibilidad de que el hidrógeno se adicionara a este carbono o a este otro carbono. ¿Ya? Entonces, empíricamente se demuestra o se obtiene que la reacción del propeno con ácido clorhídrico, es decir, un reactante, un alqueno asimétrico frente a un electrófilo asimétrico, me produce como producto principal este, es el 2-cloropropano, un 99%. En tanto, el otro producto está eh, completamente prohibido, digamos, en esta reacción. Entonces tenemos que el ataque electrofílico inicial del protón siempre va a ocurrir sobre el carbono que está menos sustituido, que sería este en este caso. ¿ya? Entonces el hidrógeno de este siempre va a entrar al menos sustituido. ¿ya? El menos sustituido en el fondo el que está enlazado a más hidrógeno. ¿ya? Esto lo resumimos como algo que se denomina la regla de Markovnikov. ¿ya? Entonces, la regla de Markovnikov nos dice que un carbocatión es más estable cuando tiene más carbonos unidos al carbono positivo. ¿ya? Entonces, este es el caso de la reacción de esta molécula, de este alqueno, con ácido bromídrico. ¿ya? Entonces, siempre el hidrógeno va a ir enlazado a ese carbono, que es el que tiene más hidrógeno ya sustituido, ¿ya? Y el nucleófilo, que entra en la segunda fase del mecanismo de la reacción, va a enlazarse a este otro carbono. ¿ya? Entonces, en esto consiste la regla de Markovnikov. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los carbonos, los carbocationes centrados en carbonos secundarios o terciarios son cada vez más estables, de acuerdo a cómo se describe aquí abajo, y porque estabilizan de mejor forma la carga positiva que se forma, que se centra en este carbocatión. ¿ya? Entonces, mientras más carbonos adyacentes al carbono cargado positivo del carbocatión, más estable e intermediario, por lo tanto, la reacción va a ser predominantemente centrada, orientada sobre este carbono para el ataque nucleofílico, que es la segunda fase de la reacción de adición electrofílica. Tenemos también otras reacciones que son importantes en los alquenos y que las vamos a revisar aquí muy someramente. ¿ya? Una reacción de epoxidación que me transforma un doble enlace en un epóxido. ¿ya? Una reacción de oxidación que el doble enlace lo oxida para darme un diol. Un diol es un, una molécula que tiene dos hidroxilos adyacentes en dos carbonos adyacentes de la molécula. ¿ya? Y hay una reacción también bastante frecuente, un ejemplo bastante frecuente en los libros de texto, que es una reacción de ozonólisis, ¿ya? en la cual un doble enlace se rompe generando dos moléculas que contienen un grupo carbonilo. ¿ya? En este caso se va a generar del lado rojo, rosado, se va a generar una cetona, ¿ya? que en este caso sería la 2-butanona, y como producto secundario también se va a generar un aldehído desde el lado derecho de la molécula. Entonces, a partir del doble enlace en este caso, se generan dos moléculas cada una con un grupo carbonilo, una acetona en un caso y un aldehído en el otro. Este es un ejemplo de lo importante que son este tipo de reacciones en la bioquímica. ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una reacción de deshidratación
de esta molécula que es el citrato y que pasa a formar el aconitato, ¿ya? En su versión isomérica cis. ¿Ya? Entonces a partir de un alcohol, estoy formando un alqueno por deshidratación. ¿Ya? Y luego en una reacción adicional, este aconitato, este cis-aconitato, se rehidrata nuevamente para dar lugar al isocitrato. ¿Ya? Entonces aquí estoy formando un doble enlace por deshidratación y aquí estoy formando un alcohol a partir de la hidratación de un doble enlace. Y esto ocurre en el ciclo de Krebs en la mitocondria de todas las células eucariontes. Otro ejemplo de reacciones en las cuales encontramos alquenos en el metabolismo celular es la reacción de beta-oxidación de ácidos grasos que también ocurre en la mitocondria. ¿Ya? En este caso tenemos una molécula de palmitoil coenzimo A. ¿Ya? El ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, ¿ya? Y pasa en esta primera reacción por una oxidación, ¿ya? Para formar este intermediario. Aquí no importa mucho el nombre, pero lo que es importante es que se den cuenta de que hay una reacción de oxidación, que estoy pasando de un alcano a un alqueno, ¿ya? A través de una reacción catalizada por una deshidrogenasa, que también me va a producir un intermediario reducido, ¿ya? Por lo tanto, si FAD se reduce a FADH2, significa que hay una oxidación de este intermediario a este otro intermediario. Entonces, este doble enlace, este alqueno, luego es sometido a una reacción de hidratación, ¿ya? Para formar un alcohol, ¿ya? Entonces, fíjense, estoy pasando de un doble enlace a formar un alcohol y dando lugar a este otro intermediario dentro de esta vía metabólica que es la oxidación de ácidos grasos. ¿Ya? Esto simplemente para ver la importancia de lo que estamos estudiando. ¿Ya? Partimos por un alcano, tenemos un alqueno y luego tenemos un alcohol. ¿Ya? Para terminar vamos a revisar someramente algo sobre nomenclatura y algunas reacciones de los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos en los cuales encuentro triples enlaces. ¿Ya? Aquí tenemos como ejemplo al etino, ¿ya? Aquí tenemos al 2-butino. Acá en esta molécula debemos identificar el número primero de carbonos, tenemos 6 carbonos, ¿ya? Y debemos identificar desde qué lado, desde el lado izquierdo o derecho, el triple enlace me aparece en la posición más baja. Y aquí, en este caso, es desde el lado izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, es un 2-hexino, ¿ya? El enlace triple está entre los carbonos 2 y 3. Es un 2-hexino. Y además, en la posición 4, numerado de izquierda a derecha, tenemos un bromo. Por lo tanto, es el 4-bromo 2-hexino, ¿ya? Para este caso, tenemos una cadena hidrocarbonada de 4 carbonos, ¿ya? Y el enlace triple lo encontramos más cerca desde el lado derecho, por lo tanto contamos desde ese lado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, sería un 1-butino, ¿cierto? Y sobre ese 1-butino encontramos dos sustituyentes metilo en posición 3, ambos, ¿ya? Por lo tanto, sería un 3,3 dimetil 1-butino, ¿ya? En el caso también podemos encontrarnos con moléculas que tengan dobles y triples enlaces, ¿ya? Aquí siempre lo que predomina es el doble enlace, ¿ya? Por lo tanto, este lo vamos a considerar un alqueno que tendría un sustituyente alquino, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nos concentramos en buscar el número más bajo para el alqueno, que podría ser de este lado, un 2, 3, o también de este otro, un 2, 3. Entonces, como sea, es un 3-hexeno, ¿ya? Y sobre ese 3-hexeno buscamos el número más bajo para el sustituyente alquino, ¿ya? Entonces tenemos que a esta molécula le llamamos 3-hexen 1-ino, ¿ya? Y no 3-hexen 5-ino, ¿ya? Entonces,
en este caso, ese es el nombre correcto de esta estructura. ¿Ya? Para este otro, entonces otra vez predomina la posición del doble enlace. ¿Ya? Entonces el doble enlace aquí lo tenemos en el carbono 1, por lo tanto sería y son 5 carbonos, sería un 1 penteno. ¿Ya? Y luego consideramos que el sustituyente en posición 4 es el triple enlace. Por lo tanto, es un 1 pentén 4 ino, ¿ya? Y no 4 pentén 1 ino. ¿Ya? Siempre va, entre comillas, va a mandar el doble enlace. ¿Ya? Y cuando tenemos una molécula en la cual tenemos un triple enlace y otro grupo de mayor predominancia, ya que sería un hidroxilo, este va a ser denominado como si fuera un alcohol, ¿ya? Entonces vamos a tener que obligadamente numerar desde el punto en que encontremos el número más bajo para el grupo predominante, que es el hidroxilo, sobre el grupo alquino. ¿Ya? Entonces tendríamos un 2, 3, 4, un 5 hexin, 2 ol. ¿Ya? Pasando finalmente a algunas reacciones de los alquinos, podemos tener, por ejemplo, la reacción de combustión de alquino. El sinónimo de este compuesto es acetileno también, es algo que se usa en la industria para las soldaduras. ¿Ya? La combustión de acetileno es muy exotérmica, ¿ya? Y por lo tanto genera altas temperaturas que permiten fundir los metales. ¿Ya? También podemos tener reacciones de hidrogenación, que requieren obviamente de un catalizador, en la cual voy a reducir estos triples enlaces. Entonces voy a ir de un alquino, a través de hidrogenación, puedo obtener un alcano. ¿Ya? Entonces aquí tengo un 1 butino, voy a obtener butano. También puedo hacerlo del 2 butino para obtener el mismo alcano, el butano. ¿Ya? Estas son entonces reacciones de hidrogenación que también son exotérmicas. Y finalmente algo que es solamente un detalle es que los hidrógenos unidos a carbonos que tienen enlace triple tienen una leve mayor acidez que los hidrógenos que están unidos a alcano. ¿Ya? Aún así, estos niveles de acidez son bajísimos, muy bajos, en relación a los ácidos débiles que estudiarán ustedes en las clases siguientes. Me despido, quedando a la disposición para cualquier tipo de consulta o duda a través de cursos. Muchas gracias.